Buenos días a los que no he saludado. Es un privilegio estar aquí, de verdad, pudiendo compartir el mensaje de Dios y creo que es algo que el Señor anhela que hagamos constantemente. La prédica de hoy se llama Caminando con Dios y hay que destacar que el Señor desde un principio, cuando hizo al ser humano, eh, su objetivo principal era que nosotros camináramos en una relación perfecta con Él. Desafortunadamente, por causa del pecado de Adán y Eva, todos fuimos apartados de esa relación con Él. Y solamente Jesucristo vino a restaurar esa comunión nuevamente. Pero ¿por qué estudiar hoy caminando con Dios? Porque a veces las dificultades de la vida, los tropiezos, las situaciones muy difíciles que se nos presentan, hacen que nosotros a veces cambiemos de camino y nos vamos por caminos quizás más amplios, como dice la palabra de Dios, anchos, donde no hay tanto problema ni tanta cosa, y resulta que el Señor pide que volvamos al camino de Él, porque es el camino verdadero y es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces, a veces, por situaciones de la vida nos apartamos, nos alejamos y dejamos de caminar perfectamente con Dios. El diseño original de Dios es que caminemos perfectamente con Él. Jesús ya restauró ese diseño. Entonces debemos volver a caminar nuevamente con el Señor. Hoy vamos a aprender cómo a caminar con Dios. Entonces he dividido el tema en 5 puntos, básicamente. El primero dice, camina con Dios y entabla una comunión mutua. Y vamos a destacar dos versículos que hablan de dos personajes muy especiales que supieron cómo entablar una comunión mutua con Dios y cómo caminar con el día a día, en el día a día. Vamos a Génesis 5:24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hay un común denominador entre estos dos personajes y es caminar con Dios. No solo se sentaron, se arrodillaron o levantaron con Dios cada día, sino que también estaban en permanente comunión con Dios. Implica una comunión ininterrumpida, independientemente de lo que estaban haciendo. El caminar con Él era lo que Dios anhelaba desde el comienzo de la creación del ser humano. Quería que nosotros camináramos con Él todo el tiempo. Pero fue el pecado de Adán y Eva que interrumpió esa comunión. Y vemos en Génesis 3:8, vemos cómo se rompió a tal punto que ellos se escondieron de Dios y se oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué triste tener que esconderse de la presencia del Dios que nos ama. Pero por causa del pecado, ellos sintieron tanta vergüenza, sintieron tanta, de pronto, separación de intimidad con Dios que se escondieron, tuvieron miedo, dice, tuvieron miedo de Dios. Un miedo que no es sano, ¿no? Porque no es el miedo, a Dios no debemos temerle de esa manera, porque Dios es un Dios de amor. Implica reverencia, respeto y amor por Él. Sin embargo, ellos, al sentirse separados de su presencia, que ya no tenían esa comunión íntima con Él, se escondieron. Y allí vemos cómo fue roto ese caminar que tenía Adán y Eva diario con el Señor. Enoc era uno de los patriarcas. Él dice ahí que no pasó por la experiencia de la muerte. La razón fue su determinación de caminar con Dios, expresión que indica una sumisión a Dios y una comunión continua con Él. Como resultado de su fe y su vida de testimonio agradable a Dios, no vio la muerte. Y ese era el diseño original de Dios con el ser humano, que no muriéramos, que fuéramos eternos. Enoc no pasó por la muerte física, fue llevado por Dios, fue arrebatado por Dios, llevado al cielo sin experimentar la muerte física. Ahora, el deseo del Señor es que caminemos humildemente con Él, como lo hizo su Hijo Jesús aquí en la tierra. Dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y para poder hacerlo, para poder caminar como Jesús caminó,
nosotros debemos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si vamos a Miqueas 6:8, el Señor nos dice claramente qué es lo que Él quiere de cada ser humano que se acerca a Él. Dice, oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor de ti? Solamente dice hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Debemos tener una justicia para presentar ante Dios. Tenemos que ser personas justas. Eso ya lo hizo Jesús por nosotros en la cruz. Él fue el que se presentó delante de Dios para satisfacer esa justicia divina y para hacernos a nosotros justos delante de la presencia de Dios. Pero eso qué hace que nosotros debemos ser justos y honestos también en el trato con los demás. Debemos ser sinceros y fieles. Algo que tenía Enoc era fiel, era un hombre fiel que agradaba a Dios en todo tiempo, en todo momento, con toda su vida. Dice, y amar misericordia. No solo amar la misericordia de Dios, porque nosotros sentimos cuando Dios nos ama, a pesar de cómo somos, Él nos trata de una manera que no merecemos. Su misericordia se extiende sobre nosotros cada día, dice que la renueva cada mañana. Es una misericordia que amamos. ¿Qué sería de nuestras vidas si nosotros no viviéramos bajo la misericordia de Dios? Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos y compasivos también, como Él lo es en el trato hacia nuestro prójimo, hacia los demás. Y dice humillarnos, ser humildes ante Dios, reconocer que nosotros necesitamos de ese Dios grande y poderoso, que no podemos vivir sin Él. Eso es humildad, reconocer que no soy perfecto, que necesito todos los días de Él para poder caminar con Él. Ahora, ¿será que podemos cumplir estos 3 requisitos de nuestras propias fuerzas? ¿Será que podemos hacerlo sin la ayuda de Dios? No. No, porque ni tú ni yo podemos llevar a la práctica ese elevado código de moral sin el poder de Dios. Y no podemos por una razón muy simple, y es que estas virtudes que se nombran en este versículo de Miqueas son el fruto del Espíritu Santo. Estas 3 acciones que Miqueas enumeró constituyen la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Solo podemos producirlas por Él. Entonces necesitamos vivir en comunión y llenos del Espíritu Santo para lograrlo. Ahora, el deseo del Señor es que caminemos diariamente. Y puede que de vez en cuando tropecemos, puede que de vez en cuando nos salgamos del camino, pero el Señor quiere que nos levantemos y sigamos por el camino derecho, porque un día Él ha prometido caminaremos con Él sin ningún tropiezo, con vestiduras blancas, como dice Apocalipsis 3:4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mire que ese es el deseo del Señor. Algún día estar con nosotros en el cielo, caminando sin ningún tropiezo, con vestiduras blancas, dice, vestiduras dignas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo con su sangre preciosa hizo que fuera así, que nosotros fuéramos dignos delante de Dios. Entonces, el primer punto es camina con Dios y entabla una comunión mutua. No podemos caminar con Dios si no tenemos una relación personal con Él. No podemos caminar y decir que caminamos con Dios si no le buscamos día a día, si no permanecemos delante de su presencia. Es imposible caminar con Dios si no lo buscamos. De lo primero es eso. Ahora el segundo punto es camina con la cabeza en alto. Y esto es muy importante. Vamos a Salmos 3, del 1 al 2. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y dice ahí, oh Jehová, cuando nosotros vemos esto, es una exclamación de David. David está clamando que Dios esté allí con él. No, él entiende que no hay salvación sino en él, que no hay nadie que lo pueda ayudar sino Dios. David no tuvo una vida fácil, sin embargo caminó con Dios. Por eso le decía con tanta certeza, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza.
David anduvo con Dios. Eso no significaba que todo fuera perfecto, porque él le falló, pero Dios lo perdonó y fue restaurado en su relación con él. Ahora, Dios es su escudo, su protector, pero es más, es su gloria. Es un honor servir al Señor. Él es el que levanta su cabeza, Él es el que lo lleva en victoria. En vez de estar deprimido, cabizbajo, confiaba en el Dios, dice, con la cabeza levantada. Al igual que David, nosotros debemos llevar nuestros temores y pedidos delante de Dios, pese a la situación que nosotros estemos pasando. Veamos lo que decía David en el Salmo 3:4. Dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Ahí entendemos que Dios levantó la cabeza de David y lo mismo lo hará con nosotros. Él no quiere que estemos alicaídos trayendo constantemente nuestros remordimientos del pasado, los problemas de nuestro alrededor o con ese pecado que nos tiene turbados, que cada día está batallando entre nosotros. Él quiere que andemos con Él, con la cabeza en alto, reconociendo que Él lo hizo ya todo por nosotros y que nuestros ojos estén fijos en Él, recibiendo su ayuda sobre nosotros. El pueblo de Dios debe levantar su cabeza con gozo en el peor de los momentos. No importa lo que estemos pasando, nuestra cabeza debe estar en alto porque estamos con Jesús. Cuando tenemos la visión de un Dios protector y paternal, podremos, como David, decir, aún en medio de los problemas, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, ¿no? Eso dice el Salmo 3:5. Qué rico poder dormir y decir, me acosté, dormí y desperté. O sea, que nada me turbó mi sueño, que nada disipa mi dormir, porque tengo la confianza puesta totalmente en ese Dios que me sustenta, en ese Dios que me cuida, en ese Dios que me mira todo el tiempo, que está caminando conmigo, que no se pierde de nada, absolutamente nada de mi vida. Y pese a todos los problemas, vemos aquí como David duerme, dice, aquí expresa que se acostó, dormí y desperté porque Jehová lo sustenta. Parecía tener una paz interior increíble a pesar de todos los problemas que lo rodeaban. Como yo digo, como un lago cuando se ven sus fuertes olas en la superficie, que uno dice, uy, no, ese lago está demasiado eh, brioso, ¿no? Puede hundirnos, puede ahogarnos, pero en lo profundo reina una gran quietud. Así es el amor de Dios. Así es el sustento de Dios cuando estamos en problemas. Y podemos por eso decir con certeza, me acosté, dormí y desperté. O sea, esa certeza de que el Señor está ahí conmigo. Jesús es nuestro único lugar seguro. Es nuestra ancla, dice, donde podemos sostenernos en medio de las tormentas de la vida. Es nuestro reposo donde podemos descansar. Y recordemos lo que Él dice en Mateo 11:28, Él nos invita a descansar en Él. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bueno, el tercer punto es camina al paso del Espíritu Santo. Y esto sí que es bien importante, porque nosotros no podemos hacer nada sin el poder del Espíritu. Juan el Bautista preparó el camino para el Señor Jesucristo. Y aunque no necesitaba bautizarse el Señor Jesús para arrepentimiento, porque era sin pecado y ya estaba lleno del Espíritu Santo, quiso hacerlo. Y lo quiso hacer para identificarse con nosotros los pecadores. Procedió así con miras a llevar nuestro pecado en la cruz. En el momento en que Juan lo bautizaba, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo confirmando que era aquel de quien estaba hablando Juan, el único capaz de derramar su espíritu sobre tu vida y la mía. Te recordemos este pasaje en Mateo 3 del 14 al 17. Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este pasaje, aunque se refiere directamente a Jesús en el momento de su bautismo,
tiene que ver mucho con nuestro caminar con Dios. Porque como resultado de la muerte en la cruz podemos ahora nosotros experimentar el Espíritu Santo de una manera similar y caminar guiados por Él. Así como Jesús fue guiado todo el tiempo en la tierra por el Espíritu de Dios. En Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu, caminemos por el Espíritu. ¿Qué significa andar, caminar, guiados por el Espíritu? Hay realmente aquí unos puntos que yo quiero que tengamos en cuenta para nosotros realmente estar caminando como Dios quiere que caminemos. Dice, primero debemos acrisolar nuestra vida en el fuego. Juan dijo que él bautizaba con agua, pero venía uno más poderoso que él que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Eso está en Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, nuestra vida espiritual es puesta a prueba para que sea depurada y mejorada. Por eso el Espíritu Santo vendrá como fuego acrisolador para dar poder y pureza a nuestra vida y seamos libres del temor del fuego en el día del juicio. Va a haber un juicio donde aquí en Mateo 3:12, la continuación del pasaje, se hace una referencia a ese día. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando de ese día en que el Señor regrese y va a separar a los justos de los impíos. Y va a haber fuego para ellos, mientras que va a ser levantado y recogido ese trigo somos nosotros para llevarnos al cielo. Cada vez que pasamos por dificultades, pasamos por el fuego del Señor. Pero Él está purificando nuestro ser para que seamos irreprensibles hasta su venida. Por eso, no nos quejemos, a veces nos quejamos demasiado, sino que demos gracias en todo, porque el Señor nunca, jamás nos mandará algo que nosotros no podamos soportar. Y yo quiero que recordemos esto para que veamos la fidelidad de Dios con nosotros. En 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, ¿qué hay en nuestra vida que nosotros no hayamos experimentado, que todos a la vez hemos experimentado? Todos hemos experimentado tentaciones humanas. Dice, pero fiel es Dios, Él es nuestro Dios fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos está puliendo para que seamos esa iglesia gloriosa, limpia y sin mancha, preparada para entrar al reino de los cielos. Él quiere una iglesia así y para eso tiene que pulirnos, tiene que quitar todo lo que afea a su iglesia, todo lo que quita gracia delante de Él, todo lo que nos daña delante de Él. Eso tiene que Él quitarlo y llenarnos de su plenitud, llenarnos de eso. Para eso tiene que pasarnos por el fuego acrisolador. Y eso duele. No es fácil ser pulidos, pero también produce en nosotros una gran esperanza, saber el amor y la fidelidad de Dios que quiere vernos totalmente plenos para Él. Ahora, lo segundo, según el pasaje que estamos viendo, que es el de Mateo, dice llenarnos de paz, ¿no? Al ser bautizado y salir del agua, se abrió el cielo y Jesús vio al Espíritu Santo de Dios descender como una paloma y se posó sobre él. Mateo 3:16 lo dice, y vio al Espíritu de Dios, dice ahí, que descendía como paloma y venía sobre él. La paloma es un símbolo de la paz y el Espíritu Santo la trae a nuestra vida. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, nosotros recibimos su fruto y parte de ese fruto es la paz. Recordemos lo que dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí tenemos que entender eso. El Señor nos ha dado su paz.
Y no solamente al recibir al Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios, sino paz para con nosotros mismos y paz para con los demás. El consejo es seguir esa paz. El Señor quiere que sigamos la paz con todos. Yo quiero que veamos Hebreos 12:14. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La única manera de hacerlo es ser llenos del Espíritu Santo. Que Él te posea totalmente, que Él gobierne tu vida totalmente. Y por eso es necesario su guía diaria para vivir en santidad. Nosotros no podemos vivir esa vida que el Señor nos está pidiendo si no es por la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra manera de hacerlo. Y para eso necesitamos vivir en comunión. Por eso el primer punto decía, entabla una comunión íntima. Entabla una comunión íntima con Dios. Lo segundo, camina como Él quiere que camines, con la cabeza en alto, porque Él ya hizo todo por nosotros en la cruz. Ya no tenemos sino que caminar como Él quiere que caminemos. Y lo tercero, caminemos al paso del Espíritu Santo. Primero, acrisolando nuestra vida sobre el fuego. Segundo, llenándonos de su paz. Ahora, tercero, confirmando nuestra adopción. Y esto sí que es bien importante. Dice que una voz del cielo afirmó en Mateo 3:17a. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado. Esa voz afirmó, este es mi hijo amado. Jesús es el Hijo de Dios de una forma singular. Sin embargo, el Espíritu Santo nos asegura a nosotros que en virtud de lo que Jesús ha hecho, también somos hijos e hijas de Dios. Recibimos el Espíritu de adopción, por el cual podemos decir, Abba Padre. Vamos a Romanos 8, del 15 al 16 y repasemos este versículo que debería ser una consigna en nuestras vidas. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si todavía no hemos asimilado esta grandiosa verdad, todavía estamos esclavos de nuestro pasado, esclavos de nuestro pecado, de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad y de todo lo que el sistema de este mundo dice que somos, porque es contrario a lo que el Señor nos dice. No nos hemos identificado con Jesús. Dice, has recibido el espíritu de adopción para ya no estar más en temor. Nosotros no tenemos por qué temer a nada, porque tenemos al espíritu de adopción, por el cual podemos llamar a Papito Dios, por el cual podemos llamar a ese Padre Celestial, papá. Esa es la clave de eso. Tenemos el espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Entonces, cuando nosotros tenemos bien clara esta grandiosa verdad, nosotros debemos vivir libres, debemos vivir viéndonos como hijos, santos y amados realmente. Vamos a entender que somos amados por Dios. Ese es el otro paso, que está en el mismo versículo que leíamos ahora. Dice, este es mi hijo amado. La voz del cielo expresó esa palabra amado. Y el apóstol Pablo señala que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo en Romanos 5:5. Ese amor de Dios fue totalmente derramado, no en gotas, sino como torrentes en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos ese amor en nosotros porque hemos recibido al Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque Él sabe que está metido dentro de nuestro corazón con todo ese potencial de amor por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dios quiere invitarnos a la revelación número 1. Cuando el apóstol Juan nos dice en tercera de Juan 1:2, vamos a leerlo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando Juan dice esto, empieza diciendo amado. Igual que el Señor, nuestro Padre Dios, le dijo a Jesús,
mi hijo amado. Y nosotros somos hijos de Dios, somos amados. Es recibir la revelación del amor de Dios. El secreto es el amor. Y cuando nos sabemos amados por ese Dios y cuando su amor crece en nosotros, todas las cosas toman su curso favorable. Todo. Asegurémonos entonces de estar caminando en el primer mandamiento. Recordemos lo que está en Lucas 10:27. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer y gran mandamiento. Este es un termómetro en la vida de un creyente. ¿Te sientes amado por Dios? Si es así, podemos amar como Él nos ama. Si no es así, debemos revisar cómo está nuestro nivel de amor. Esto debe llevar a equiparnos para poder caminar con Dios. Enoc y Noé caminaron porque amaban a Dios. Por eso le obedecían, lo buscaban, lo anhelaban, tenían un diario, eh, una diaria relación con Él. Todos los días se relacionaban con Él. Caminaban de la mano con Él. ¿Qué pasa cuando nosotros ese nivel de amor se enfría? No queremos estar en la estadística donde muchos se van a enfriar, ¿o sí? Veamos lo que dice Mateo 24:12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo, personalmente, no quiero estar en esa estadística. Dice muchos. No, yo no quiero estar allí. Yo quiero estar en la estadística donde el fuego del amor, del primer amor, permanezca en mí. Perseverar hasta el fin con ese fuego del primer amor. Por eso veamos Apocalipsis 2:4. ¿Qué le decía el Señor a una de las iglesias, a los creyentes? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que esto nos lleve a estar sobrios, donde lo externo, o sea, toda esa maldad, todo eso que nos rodea en este momento, no nos altere a nosotros interiormente. Que los problemas y todo lo que vemos en el mundo no nos afecte nuestra relación con Dios. ¿Y por qué sentirnos amados? Porque eso es salud integral. Cuando una persona se siente amada, puede dar de lo que tiene. Si no se siente amada, pues no puede dar nada. Por eso el Señor quiere que nosotros vivamos en salud integral. Por eso decía el apóstol Juan, amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Por qué? Porque ahí está la clave de nosotros caminar en medio de este mundo, rodeado de tantas cosas, en bendición y en santidad. Ahora, lo último de caminar al paso del Espíritu Santo es sentir su complacencia. La voz del cielo afirma, dice allí en Mateo 3:17b, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De nuevo, es supremamente cierto con respecto a Jesús. Pero al caminar guiados por el Espíritu Santo, también podemos experimentar ese sentido de deleite y complacencia de Dios por cada uno de nosotros. Mire lo que dice el Salmo 16:3. Y eso es para ti, para mí. Dice, para los santos que están en la tierra, para ti y para mí. Para los íntegros es toda mi complacencia. Es para los que son fieles aquí en la tierra, como el versículo mismo lo indica ahí. Ese privilegio no pertenece a todas las personas. Si yo voy al Salmo 16:4, es lo contrario. Si se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Qué triste. Aquellos que de pronto no han sido fieles con el Señor. Si queremos ser bendecidos, tenemos que entender que Él es el Señor, que hay solamente un Dios, pero algunos están siguiendo a otros dioses, a quien ellos erróneamente consideran dioses. El Señor es la porción de mi herencia, dice David en el Salmo 16 del 5 al 6. Yo quiero que leamos este versículo. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado.
Si veamos un poquito esta parte del Salmo 16, el Señor es la porción de la herencia de David. Es una frase de grandes alcances. Él fue quien descendió aquí a este mundo, ocupó nuestro lugar, andando en un mundo de pecado y de dolor. Fue un perfecto extraño aquí en la tierra, pero es el rey de reyes que vendrá a tomar posesión de todo lo que le pertenece. David se alegró por estar unido al Señor. Hubo paz y gozo en su vida. Y dijo además, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Pues bien, ¿cuál es la diferencia entre la herencia y la copa? Mi porción es lo que a mí me pertenece. Sea que lo disfrute o no, ya es mío. Ya el Señor lo dio. Y mi copa es aquello de lo cual yo me apropio y lo hago mío. Vamos a ver de pronto un ejemplo para que quede más claro esto. Dice, por ejemplo, imaginemos un niño muy pequeño sentado a la mesa y ante él colocamos un plato con una porción de comida. Pero la verdad es que él lo desparrama alrededor y no come todo, solo se apropia de una parte. En principio se le da una porción, pero el niño solo se apropia de aquello que en realidad comerá. Es a esto a lo que se refiere este pasaje, ya, es lo que llamamos la copa. O sea, el Señor nos ha bendecido de una manera impresionante, pero tú te apropias de lo que tú quieres. Ahora, si tú eres un hijo que caminas con Dios, pues vas a apropiarte de todas las bendiciones que Dios te da. Hay muchas personas en el mundo que han sido bendecidas por Dios con toda clase de bendiciones, materiales, espirituales, la que quiera, pero no las disfrutan. Su copa no está rebosando, no tienen mucho en ellas. Dios quiere que disfrutemos de la vida. Jesús mismo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús mismo lo dijo. Y también reafirmó en Juan 15:11, dice la palabra, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, sea cumplido. Realmente nosotros tenemos que aprender a aprovechar todo lo que Dios nos ha dado, porque esa herencia nos la ha dado Dios ya a través de Jesucristo. Esa es la experiencia de plenitud que debe llenar toda la vida de un creyente. Y no como muchas veces sucede, que solo disfrutamos de algunas bendiciones y muy fácilmente olvidamos el favor de Dios por distraernos en los afanes de este mundo, en el diario vivir. A veces nos olvidamos de lo que tenemos en Dios. Por eso en cuanto a ese versículo 6 del Salmo, cuando David dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo quiero recordarles que en el Antiguo Testamento, cuando iban a repartir la tierra, la herencia a sus hijos, medían con cuerdas la tierra para dar la herencia a ellos. Pero nuestra herencia es espiritual. En otras palabras, David comparó las bendiciones de Dios con la mejor herencia que una persona podía recibir en esta tierra. Nuestra herencia es eterna. Las cuerdas han caído en el cielo, en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Ahí está nuestra herencia. Ahora, si vamos al punto cuarto, dice, camina en relación con Dios. Nosotros no podemos caminar si no es relacionados con Él. Los seres humanos somos la cumbre de la creación de Dios. Nos creó para caminar relacionándonos perfectamente con Él. Cuando nos creó, nos hizo a semejanza de Él mismo. Y lo vemos en Génesis 5, del 1 al 2. Dice, creó el hombre y a la mujer y los bendijo ese día y los llamó seres humanos. Dice, es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra, dice, los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ese nombre de Adán en el hebreo significa ser humano, humano. Eso es lo que significa el nombre de Adán. Entonces, sin embargo, a pesar de todo lo que el Señor hizo, que somos la creación cumbre de Él, que somos, mejor dicho, de la máxima creación, tristemente la humanidad se descarrió. Y en medio de la corrupción y el mal, nosotros tenemos que entender que podemos ser distintos y marcar la diferencia como lo hicieron Enoc y Noé.
Caminaron bajo la gracia y el favor de Dios. Dos ejemplos de aquellos que no fueron detrás de la multitud haciendo todo lo que la multitud hace, sino que anduvieron en integridad con Dios, agradándole en todo, pese a la maldad que giraba en torno a ellos. Le creyeron a Dios e hicieron exactamente lo que Dios les pidió que hicieran, caminando en obediencia. La pregunta es, ¿qué nos impide caminar como ellos? ¿Qué nos impide caminar como ellos? Por causa de su testimonio, el nombre de Enoc es conocido por la mayoría de los creyentes. Y a uno le llama la atención porque es un versículo muy corto en la Biblia, pero dice tantas cosas. Dice, Enoc caminó con Dios, fue perfecto delante de Dios y Dios se lo llevó. De no se habla mucho. Se habla en Hebreos otro pedazo también cuando habla de los héroes de la fe. Era un hombre de fe. Realmente no se dice nada de su vida, pero dice lo más destacado. Caminó con Dios. Agradó a Dios. ¿Acaso podemos tener un mejor testimonio que este? ¿Puede haber una misión mayor en la vida? ¿Puede haber algo más importante en esta vida? Es la pregunta. Por lo que está escrito en Génesis 5, sabemos que pues vivió antes de los días de Noé. Y se dice que lo siguiente acerca de ese tiempo donde vivieron ellos. Veamos Génesis 6 del 5 al 6. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió el corazón. Qué tremendo este pasaje. Que el Señor haya dicho, me arrepiento de haber hecho al ser humano, mi creación cumbre, me arrepiento de haberla hecho, porque sus pensamientos estaban solamente maquinando el mal continuamente. El designio de sus pensamientos y de su corazón eran malos. Dice, Señor, me arrepiento, y le dolió en su corazón. Imagínense el dolor que sintió Dios cuando el hombre se separó de él. Su objeto de amor se separó de él, se sintió adolorido cuando una persona que uno ama se separa de uno por X o Y motivo. Uno siente dolor en el corazón. Igualmente lo sintió Dios por cada uno de nosotros. Podemos imaginar lo mucho que significó para Dios que cuando miró de lejos y cuando vio la tierra cómo había caído y su creación y cómo estaba contaminado de maldad todo este mundo, aún veía a dos hombres que caminaban con él y que tenían intención de agradarle, porque el mismo testimonio de Enoc fue el testimonio de su bisnieto Noé. Noé era bisnieto de Enoc y Noé fue hallado justo en medio de una generación maligna. ¿Qué ejemplo tan fantástico tenemos en Enoc? Él vivió una vida en fe. Para él caminar con Dios era su manera de vivir. O sea, él no podía percibir una vida sin Dios. Él dejó que Dios guiara y enderezara sus pisadas. Y lo mismo nos recuerda el Señor en Proverbios 3:6. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Reconócelo en todos tus caminos, Ana Milena, reconócelo, Aristóbulo, todas las personas que estamos aquí, toda la iglesia, y Él enderezará tus veredas. Así fue como Él fue agradable a Dios por causa de su fe. Dios lo llevó para estar con Él. Camina hoy con Dios. Eso es prácticamente una orden que el Señor nos pide, eso es el otro punto. Camina hoy con Dios, es la conclusión. En estos días, Dios también ve sobre la tierra y observa un mundo lleno de personas egoístas, personas violentas, personas frías, donde no hay amor. Y yo quiero que recordemos este versículo de 2 Timoteo 3, del 1 al 5, porque hay personas amadores de los deleites de este mundo más que de Dios. Dice, también debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos.
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Cuando yo leo este versículo, uno describe la sociedad en la que vivimos. Y lo más triste dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Se muestran como si fueran dioses, como si fueran realmente piadosos, como si estuvieran haciendo el bien, pero realmente es como en principios de Génesis, su corazón y sus pensamientos están llenos de maldad. Negarán con eficacia, dice, negarán la eficacia de la piedad. ¿Por qué? Porque están totalmente separados de Dios. Porque aman más los placeres de este mundo que las cosas de Dios. Y ese es el mundo en que estamos caminando. En estos días Dios nos está viendo en medio de esta generación que estoy describiendo. Pero una pregunta que yo hago, ¿cuánto crees que se alegra el corazón de Dios cuando ve a aquellos que son fieles a Él y que caminan junto con Él? Los que son, como dice Filipenses 2:15, irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de este mundo malo, nosotros también podemos tener el mismo testimonio de que caminamos junto con Dios y le agradamos. Este testimonio lo tenemos cuando renunciamos a nuestros propios deseos y concupiscencias. Y al mismo tiempo somos guiados por el amor para servir a Dios en obediencia a su voluntad. Así como está escrito en Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Podemos ser aquellos que buscan las cosas de arriba y rechazan todo lo que viene de este mundo. Podemos luchar para alcanzar el mismo testimonio que Enoc y Noé, no por causa de nuestro propio ego, ni para ser reconocidos por algo, sino para realmente glorificar el nombre de Dios con nuestra vida. De esta manera, todos aquellos que nos conocen sabrán lo siguiente sobre nosotros, que caminamos junto con Dios y vivimos solo para agradarlo. Y créame que querrán conocer de nuestro Salvador. Pero necesitamos caminar todos los días con Dios. Eso significa eh, a diario, a diario. No un tiempo y otro no. No por momentos y después no. Todos los días. Lo que significa que Él es nuestro compañero fiel. Que llegamos a conocerlo cuando nos sumergimos en su palabra. Que es a Él a quien recurrimos para toda necesidad de enseñanza, consuelo y fuerza. El Salmo 18:2 nos da un ejemplo de David. David decía, y le decía a Jehová, es roca mía y castillo mío, mi libertador, mi Dios mío, o sea, es mi Dios, me pertenece. Fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué rico poder expresarle esto mismo que le decía David nosotros al Señor. Tú eres mi refugio, eres mi fuerza, mi escudo, mi castillo, mi libertador. Mejor dicho, David nos, le, le sobraban palabras, mejor dicho, para expresar lo que sentía por ese Dios que lo sentía suyo, mío, dice, mi Dios mío. Cuando tenemos una vida consistente en oración e intimidad con Dios, esto puede suceder. Cuando buscamos hacer su voluntad, cuando somos obedientes a todo lo que Dios nos diga, no solo hacemos lo que es obvio para cumplir, sino más allá de lo que Él nos pide, sirviéndole y agradándole en todo. Entonces, nuestro tiempo en la tierra, cuando nuestro tiempo en esta tierra termine o seamos arrebatados, Dios nos llevará y estaremos con Él como lo están Enoc y Noé, por ser personas fieles. Ese es el mensaje que el Señor hoy trae en esta mañana a nuestra iglesia. Y yo quiero que ahí, pensando en lo que el Señor te ha hablado a través de su palabra,
nosotros entremos en oración y le digamos gracias, Señor. Señor, ayúdanos a no caminar con desconfianza, con debilidad e inconsistencia, sino que nuestros ojos estén puestos en ti. Caminar con la frente en alto porque sabemos que hemos creído en el único y verdadero Dios, que ha hecho todo por nosotros en la cruz y por eso somos más que vencedores, porque ya nos ha dado un triunfo sobre el mal, un triunfo sobre la muerte, un triunfo sobre nuestro mismo pecado, Señor, porque has dado las herramientas para que nosotros caminemos en santidad. Y aunque a veces el camino parece oscuro, Señor, aunque a veces está escarpado, que a veces nos tropezamos y podemos caer, muchas veces también es un camino iluminado cuando dependemos absolutamente de ti. Porque lo importante es andar con fidelidad y certeza de que en qué Dios hemos creído. Como lo hicieron Enoc y Noé, creyendo en sus promesas y viviendo tu palabra en nuestra vida. Enséñanos a ser justos e irreprensibles en nuestros pensamientos, palabras y acciones, caminando contigo en una relación íntima y constante. Ayúdanos a hacer todo lo que nos pide que hagamos, Señor, y llenan de tu Santo Espíritu para caminar contigo en cada situación de nuestra vida. Recuérdanos que pasaremos por el fuego, pero también que estaremos llenos de tu paz. Recuérdanos que somos hijos amados, que recibimos una adopción de hijos y que nos has amado más de lo que nosotros podamos imaginar, Señor, para sentirnos libres y sanos, que no necesitamos mendigar amor de nadie y en ningún lugar, porque tu amor es suficiente, Señor, porque tu amor es sanidad, Señor, porque tu amor es sanidad integral. Y nos has equipado de ese amor de una manera desbordante, porque has derramado tu espíritu en nuestros corazones, Señor, para que podamos no solamente amarte a ti, sino amar a los que nos rodean, amar a nuestro prójimo. Oh Dios de la gloria, que entendamos que estamos llenos de ese espíritu para caminar contigo. No podemos hacer nada sin ti, Señor. Queremos caminar en paz, confiados en que tú suplirás todo lo que nos falta para cada día. Padre, gracias, Señor, porque yo sé que tú has oído nuestra oración en esta mañana. Y si de pronto nos hemos alejado y nos hemos apartado y hemos andado en caminos tenebrosos, Señor, si nos hemos alejado de ti, vuélvenos a ti, Señor. No permitas que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que caminemos juntamente contigo. Aquellos que se han alejado, aquellos que las circunstancias de la vida los han superado, Padre, yo te pido que seas tú con tu mano poderosa, con el poder de tu Espíritu Santo, volviéndolos a ti, Señor. Gracias por nuestra iglesia, por nuestra amada iglesia, por todas las situaciones que estamos pasando. Gracias, Señor. Porque tu propósito es grande, porque tu propósito es eterno, porque nada se sale de tu control, Señor. Y estoy segura de que viene una bendición inmensa sobre nosotros. Yo te pido hoy que bendigas también los diezmos y las ofrendas, Señor, que podamos dar para nuestra iglesia. Es el momento de ser generosos con nuestra iglesia y volver a levantar nuestra iglesia. Porque Dios tiene un propósito grande, porque va a empezar una nueva etapa de nuestra iglesia. Y es en la bendición de Dios, caminando con Él en integridad, en santidad, pero también con un corazón generoso hacia Dios y hacia los demás. Gracias, amado Dios, porque tú eres el que provees. Por eso santifica los diezmos y las ofrendas, que serán depositadas en el alfolí y que serán entregadas a la iglesia, Señor. Te alabo y te bendigo por nuestros pastores. Gracias porque tú eres nuestro sustentador, por los líderes, por cada ministerio, Señor. Porque tú quieres, oh Dios de los cielos, bendecirnos de una manera especial. Pero permite que este mensaje de hoy cale en nuestras vidas. Desde hoy en adelante aprender a caminar de tu mano, al paso del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor. Te hemos orado a ti, Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén.